El proyecto de consulta prelegislativa fue calificado para su debate por el Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, y esta es una iniciativa de la bancada progresista de izquierda que preside la asambleísta Magali Orellana, quien nos acompaña. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí lo primero que está en discusión es si es vinculante o no esta consulta que le obliga la Constitución propia a hacer a las comunidades indígenas que se vean afectadas, por ejemplo, en el caso de explotación de recursos naturales. En el proyecto ustedes concluyen en su primer artículo diciendo que debe ser vinculante, pero el gobierno ha insistido en que una cosa es que se tenga que hacer una consulta para buscar acuerdos y otra que lo que sea que consideren las comunidades tenga que ser tomado como vinculante. Estefi, muy buenos días, al país muy buenos días. Es importante resaltar que Pachacuti presentó en el año 2010 un proyecto de consulta para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el cual no fue calificado. Posteriormente esto sirvió como insumo para que fuera insertado como un capítulo dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lamentablemente la misma fue vetada totalmente por el presidente, lo cual dejó en evidencia y desenmascaró que el presidente de la República no quiere la consulta prelegislativa, la verdadera participación ciudadana de los pueblos y nacionalidades, a pesar de que es un derecho del que tienen que gozar plenamente, conjuntamente con sus libertades fundamentales. Eso está estipulado en los convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT y también en la misma Constitución, que tiene que ser vinculante, no solamente consultar a los pueblos, sino también su resultado, porque no se puede ir en contra del deseo que libremente los pueblos y nacionalidades expresen. El gobierno está obligado, tiene la responsabilidad de hacer respetar lo que los pueblos y nacionalidades en su cultura, en sus valores espirituales, en su relación con la tierra y los territorios. De la misma manera, no puede el gobierno hacer como que no entiende. Ahora, cierto es que la Constitución dice que se debe hacer una consulta previa y prelegislativa en los temas que afecten a las comunidades indígenas en sus derechos colectivos, pero también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 19, dice que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Pero aquí habla de consultar para obtener su consentimiento libre, previo e informado. ¿Por qué? De este mismo artículo el gobierno interpreta que es cooperar de buena fe para obtener su consentimiento, pero no necesariamente aplicar todo lo que digan los pueblos indígenas como vinculante, que es lo que ustedes en cambio interpretan. Es que tiene que ser vinculante, no aceptamos que no sea vinculante, es como que pidiéramos, consultáramos si podemos entrar a una casa y no importa lo que la persona, la dueña de casa dice. Precisamente ahora, que es una competencia directa por parte del régimen, que es un régimen de transición que hasta ahora no ha hecho nada y no va a hacer absolutamente nada. La consulta previa, que es una competencia directa del actual régimen, hasta ahora no lo han hecho. Cerca de 4 millones de hectáreas han sido entregadas de las comunidades a las compañías mineras. Y precisamente esto es gravísimo y tengo que denunciar. En la provincia de Orellana ya están algunas comunidades en medida de hecho y otras que ya se van a plegar a esta medida de hecho. ¿Por qué razón? Por hablar de la compañía Río Napo, que no solamente que no ha cumplido con mejorar la línea base de la producción petrolera, además de estar despidiendo trabajadores que trabajan del sector, ahora está irrumpiendo, ingresando sin autorización, sin permiso de las comunidades a sus territorios del campo Sacha. Bueno, y ahí están las diferencias y el rechazo legítimo de ciertas comunidades indígenas en que sean consultadas, pero por eso, ¿dónde podría estar ese punto medio? Es decir, nuestra Constitución, en el artículo 57, en el numeral 17, dice que dentro de los derechos de las comunidades indígenas está el de ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar a sus derechos colectivos. Y la declaración, la que acabamos de revisar, la Declaración de Naciones Unidas, dice que hay que cooperar de buena fe para obtener ese consentimiento. ¿Qué significaría que el gobierno, que la autoridad coopere realmente de buena fe para lograr un acuerdo real con las comunidades indígenas más allá de cumplir un mero procedimiento?
Bien, lo que se hace actualmente es reunir a la gente, hacerles firmar a veces por un sándwich que se les da y dicen que eso ya es la consulta, lo cual no debe ser así. Tiene que ser un procedimiento, como usted menciona, de buena fe, oportuno, previo, bien informado, que sea en las lenguas oficiales. No es que va a decir, bueno, el quichua, como consta en la Constitución, vamos a consultar a los más de 10 pueblos y nacionalidades. Tenemos que reconocer de que existen varias lenguas en nuestro territorio. Tenemos shuar, tenemos achuar, tenemos guaos, secoyas, cofanes. Entonces tiene que ser en base a ese respeto de cada uno de las tradiciones, costumbres y lenguas, sus leyes que tienen los pueblos y nacionalidades. No hacerlo así sería atentar contra sus derechos, contra el criterio fundamental que determina a los pueblos y nacionalidades, que sería cometer etnocidio y acabar con la identidad del Ecuador. Bueno, aquí hay un caso, por cierto, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Ecuador siempre ha respetado lo que contempla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está por resolverse, y es el caso de Sarayaco. Entonces, habría que ver qué resuelve también la Corte Internacional, porque sí podría sentar un precedente, y si dice que es vinculante, pues entonces ya estaríamos hablando de otra historia. El debate estaría supeditado a la decisión también de la Corte Interamericana. Sí, los compañeros de Sarayaco en todo su proceso es bastante avanzado, porque a nivel internacional sí se reconocen sus derechos, no siendo así a nivel del país. Lo que es triste, es lamentable, de que ahora el CAL, en una jornada de ociosidad, que es una burla para los pueblos y nacionalidades, presenten en un supuesto acto administrativo este procedimiento de la consulta prelegislativa, pese que en medio de todo el multiformismo que el registro oficial del 21 de abril del 2010 presenta a la Corte Constitucional, que toda actividad que se pretenda realizar dentro de las comunas y comunidades tiene que hacerse bajo el procedimiento del artículo 57 de la Constitución, y luego que se tiene que realizar en la Asamblea Nacional la ley respectiva, no un procedimiento. Esto es nulo. No nos sorprendamos de que posteriormente todas las consultas que se realicen empiecen a llover las demandas de inconstitucionalidad, porque este derecho tiene que estar normado en una ley y no ser degradado a un procedimiento. Porque lo que se ha tratado es un texto para la aprobación del procedimiento de la consulta prelegislativa. Ahora, dentro de lo que sí tiene que ser el procedimiento, ¿cuáles cree usted que son los condicionamientos necesarios para que se pueda llevar a cabo una consulta para las comunidades, pero sin que sea, insisto, un saludo a la bandera, sino que realmente se cumpla ese procedimiento de interés de consultar a los pueblos, no ir y dar un proceso de información, sino de consultar? Dentro del procedimiento que en este momento ha emitido el CAL, tenemos que recalcar que ha sido una copia del capítulo que estaba dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue vetada. Entonces, lo que en este momento nosotros queremos es una ley. No podemos aceptar que este derecho sea degradado a un procedimiento. Cualquier cosa que pueda estar dentro de este procedimiento va a ser, como usted dice, un saludo a la bandera. No va a ser reconocido, no va a ser aplicado. Hasta ahora el gobierno no ha hecho absolutamente nada y no lo va a hacer en el tiempo que le queda de su periodo. Entonces nosotros no tenemos ninguna garantía de que esta situación pueda hacérsela de buena fe y que realmente pueda servir a los pueblos y nacionalidades. Ahora, esta aprobación es clave, porque estaría pendiente de esta aprobación para que se puedan tratar leyes como la de aguas o la de tierras. Sí, ya Fernando Cordero ya ha mencionado que el mes de junio o julio va a ser el mes de las consultas prelegislativas, lo cual es atentatorio. No se lo puede hacer sin una ley. Eso sería degradar y burlarse de los pueblos y nacionalidades. Ahora, cierro con esto. ¿Por qué, si ya saben que el presidente y el gobierno considera que la consulta no es vinculante, ustedes en el texto, en su artículo 1, incluyen diciendo que el objeto de la ley es garantizar el ejercicio del derecho a la consulta a las comunidades y a los pueblos y nacionalidades, y dice, y obtener el consentimiento previo de las mismas, por lo que la consulta será de carácter vinculante y de inmediata aplicación? Es como si estuvieran provocando el veto. En realidad hay ciertas organizaciones que obviamente hacen sus observaciones,
Pero nosotros, dentro de nuestra bancada, estamos analizando que no podemos aceptar este procedimiento. El 22 de marzo presentamos conjuntamente con nuestra primera organización, como es la CONAIE, nuevamente un proyecto de ley para consulta para los pueblos y nacionalidades. Esta ley ha sido calificada. Si existiera voluntad política de realmente obedecer a los derechos de los pueblos y nacionalidades, ¿por qué no continúan y terminan con esta ley para que sea aprobada legítimamente en la Asamblea Nacional, en lugar de hacer este tipo de procedimientos al apuro, sin sustento y sin garantías? Eso en cuanto al procedimiento, pero sobre lo que ustedes han planteado ya como una ley, cuando saben que el presidente va a vetar el tema de lo vinculante o no vinculante, que es lo que se está discutiendo, ¿cuál es la estrategia? Bien, nosotros sabemos que en nuestra libertad y en nuestro ejercicio y en nuestra fuerza por continuar adelante tenemos el artículo 98 de la Constitución del derecho a la resistencia. No podemos permitir que se siga entrando a nuestras comunidades como que si fuera el patio trasero de sus casas. Exigimos respeto y es eso lo que vamos a pedir. Habrán otras marchas, pero no para irnos a sentar en el arbolito. Magali Orellana, jefe de la bancada de izquierda asambleísta, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.